Muy buen día, bendiciones para todos. Bienvenidos entonces a nuestro canal, Actualidad Bíblica Cristiana. Y pues vamos a estar estudiando nuestro tema de los días domingos. Están invitados entonces todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Venezuela y Santiago de Chile, y 6 de la tarde o de la noche, hora de Chicago, Houston, Texas, Colombia y Perú. Así que como dice nuestro enunciado, queremos crecer en lo profesional, social y económico y en muchos aspectos saber la verdad, pero en el conocimiento de temas que cambian lo que tú eres, como Dios, la Biblia, la vida, la muerte, la salvación, la evolución o el universo, sabemos lo que otros dicen. Así que te invitamos a aprender sobre los temas más importantes para tu vida. Entonces vamos a estar todos los domingos estudiando esta serie, ¿no? Que es la serie de doctrinas y es, por supuesto, una serie de estudios, ¿no? Vamos a estar haciendo en vivo siempre. Ya pues hemos grabado para ustedes, hemos estado en vivo, ya grabamos lo que es Daniel 7, en la serie de El sello de Dios, el sello de la bestia y el nuevo orden mundial, ¿no? Que es la de los días martes, igual 7 de la noche Venezuela y 6 p.m. para otros lugares. Entonces hemos estado grabando Daniel 7, que ya la tenemos grabada, Apocalipsis 13 y 17, Estados Unidos en la profecía, el sello de Dios, y pues estamos por grabar entonces la marca de la bestia. Y pues hoy estamos en nuestra serie de temas varios y doctrinas. Vamos a estar estudiando, ¿ha sido cambiado la Biblia? ¿Podemos confiar aún en ella? Y pues entonces también les dejo la invitación para nuestro segundo video de esta serie de doctrina. Podemos hablar con los muertos, conoce la verdad acerca de la vida y la muerte, que va a ser nuestro siguiente tema y pues estarán invitados entonces. Entonces muy bien, bueno, les invito a que se suscriban a nuestro canal, Actualidad Bíblica Cristiana. Vamos a estar montando ahora nuestro segundo tema, que es y pues así sucesivamente de los dos de la serie que ya hemos grabado. Así que bueno, esto del sello de Dios, el sello de la bestia, el nuevo orden mundial, pues está buenísimo. Así que bien, antes de que podamos empezar con este tema, entonces les invito allí donde está a inclinar sus rostros, pues ya que vamos a estudiar la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la oportunidad que nos das una vez más de repasar tu palabra. En este caso pues vamos a estudiar justamente de la Biblia, ¿no? Y pues de esa confianza que tenemos que tener en ella. Gracias porque pues dice tu palabra que se puede secar la hierba, se marchita la flor, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Así que pues vamos a estudiar quizás esta noche algunas cosas fuertes, delicadas que pues, han sucedido en la historia, pero queremos pues que tú nos recuerdes que estás en los momentos difíciles con cada persona y con nosotros, Señor. Así que perdona nuestros pecados, especialmente los míos, Señor, y dirígeme ahora como tu instrumento en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Así que ha sido cambiada la Biblia. Aún podemos confiar en ella. Vamos a empezar con este primer versículo, ¿no? Es Reina Valera, de la versión Reina Valera 1960. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor. Mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Sí? Así que esto es una promesa de Dios. Y pues como Dios es un caballero, cumple su palabra, ¿no? Amén. Así que pues antes de entrar en esos temas, ¿no? Sobre todo en la pregunta que tenemos planteada en el tema de hoy, vamos a conocer un poquito entonces cómo está distribuida la Biblia. La palabra Biblia pues viene de biblión o de libros, ¿no? De pequeños libritos. Y pues está dividida es un libro que tiene libros dentro, ¿no? Entre ellos, pues, los primeros 5 libros son llamados el Pentateuco o el libro de la ley. Van a escuchar que Jesús a veces decía el libro de la ley, ¿no? Y es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Aquí están los libros, pues, en el orden que usted va a conseguir en las Biblias, ¿no? Allí, pero no es necesariamente es el orden cronológico, ¿no? En el orden de fechas. Y luego, pues, tenemos a los que se llaman libros históricos. Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Nehemías, Esdras y Esther. Luego tenemos a los libros poéticos, Job, Salmos, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
los que se llaman los profetas mayores. Todo esto es el Antiguo Testamento: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que no es que son profetas menos que estos, sino simplemente que sus libros son pequeños. Y son 12 libros: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos son los libros que conforman el Antiguo Testamento. Y estos libros de acá fueron distribuidos así justamente por la manera, la forma, ¿no? O el tipo de libro, pero no necesariamente cumplen un orden cronológico. Estos libros fueron escritos aproximadamente entre el año 1400 antes de Cristo y el año 400 antes de Cristo. Entonces, esto que coloqué aquí, por supuesto, ya saben que es una explicación. Vean el video, ¿no? Y esta gráfica tiene el fin de orientar, ¿no? Lo hice yo allí, algunas por eso pongo fechas aproximadas. La mayoría pues sí están bastante exactas, pero de algunos libros no se tiene se sabe que entre, por decir, el 400 y el 405, así, ¿no? Ok, entonces fíjense, el año cero, ¿no? Se refiere a cuando nace Cristo, y pues de allí en adelante tenemos 2025 años hasta hoy, ¿no? Estamos en el 2025 después de Cristo. Generalmente se escribe DC, o en inglés a veces lo escriben distinto, ¿no? Pero en español pues DC, después de Cristo. Sin embargo, bueno, en la historia pues Cristo nació 2 años antes, pero hubo un errorcito allí en el calendario que se hizo bien, bien lejos del año cero, ¿no? Muy bien, pero bueno, 2025 años después de Cristo. Pero antes de Cristo tenemos un aproximado de unos 3.900 a 4.000 años. Así que de aquí atrás hay 4.000 y para acá hay 2.000. Vamos a redondearlo. Entonces tenemos más o menos unos 6.000 años. Bien. Aquí hace 3.900 años antes de Cristo tenemos entonces a la historia de Adán y Eva. Luego más o menos 2.300 antes de Cristo, más aproximado, ¿no? El diluvio universal, que es la historia de Noé. Y luego pues tenemos entonces, bajaron del arca, ellos tuvieron descendientes, luego llegamos a Abraham, ¿no? Abraham tiene a Isaac, Jacob a los 12 tribus de Israel, las tribus de Israel caen cautivas en Egipto, y allí es cuando Moisés saca a su pueblo de Egipto, y entonces aquí cuando se empieza a escribir el Génesis, que es aquí. Moisés empezó a escribir, a relatar la historia desde aquí, pero la escribe aquí, ¿no? Por eso lo coloco aquí en este tiempo, ¿no? Entonces Moisés escribió esos 5 libros del Pentateuco, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis es el principio, ¿no? En Génesis se habla pues de Adán y Eva, del diluvio, hasta Abraham, Isaac y Jacob y las 12 tribus. Allí cierra el Génesis. Luego viene el Éxodo, ¿no? Que es cuando ellos salen de allí, de la cautividad de Egipto. Y pues Levítico es las reglas, las normas que se le dan a ellos, ¿no? Cuando salen de Egipto. Igual en Éxodo también aparecen los 10 mandamientos y algunas de esas leyes que se les dio al pueblo de Israel si incumplían uno de los mandamientos. Entonces estaba la ley de Dios, que es la ley de los 10 mandamientos escrita en Éxodo 20, y a todo lo demás pues se le llama la ley de Moisés, inclusive al libro de Levítico, que son las leyes sobre los sacrificios, también la ley de Moisés. Y en Deuteronomio, que es Deuteronomio, es la ley escrita por segunda vez, se repite la ley de nuevo. Eso lo escribió Moisés. Y algunos dicen que el libro de Job, pues también, a pesar de que está en los libros poéticos, también fue escrito posiblemente por Moisés. Bien, y entonces allí tenemos ya todos los demás libros que se escribieron. Por aquí tomé una gráfica por allí de internet, no es mía. Y pues más o menos sí sería el orden cronológico en que se escribieron los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Génesis y Job serían los primeros: Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego Josué es la historia después de que ellos salen de Egipto, después que ellos están en el desierto vagando hasta que llegan a Canaán, ¿no? Entonces luego vienen entonces los jueces, luego viene Primera de Samuel y Segunda de Samuel. En esa misma, cuando estaba ese mismo profeta, allí pues empezó el libro, que es el libro de crónicas, las crónicas de los reyes, las crónicas de lo que fue sucediendo, y al mismo tiempo pues allí ya comienza, cuando se empieza a escribir Segunda de Crónicas, se empieza a escribir Primera de Reyes, que ustedes van a ver que muchos de los reyes que habla aquí, a veces están relacionadas las historias. Entonces, en este tiempo de Primera de Samuel, los profetas eran Samuel, por supuesto,
Sí, el profeta Samuel, Amós y Oseas, más o menos en ese transcurso. Sin embargo, pues ya había un reino, se empezó a dividir el reino aquí más adelante. Aquí tenemos Saúl, David, Salomón, y aquí cuando el reino se divide en Salomón, en el tiempo de Salomón, entonces tenemos al reino del sur y al reino del norte. Por eso entonces vemos que en un lado hay unos profetas y en otro lado hay otros profetas, ¿no? Muy bien, entonces aquí entonces tenemos más o menos David como 700 años antes de Cristo, más o menos algo así. Entonces aquí vamos, en el Éxodo fue como en el 1400 y va reduciendo 1400, 1200, 1300, tal, hasta que llega al año 700 antes de Cristo, porque mientras más va hacia acá se acerca al año cero, va reduciendo. Es así. 4000, 3000, 2000, 1500, 400, hasta el año cero. Y luego es al revés, año 0, 1, 2, 3, 100, 200, 300, 400, 500 hasta el 2025. Bien, así que este es el orden cronológico del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Aquí el libro de Daniel, que es más o menos como 600 años antes de Cristo, tenemos ya el exilio cuando ellos caen cautivos en Babilonia. Los profetas allí eran Daniel y Ezequiel. Y luego cuando ellos salen de la cautividad, estos son los profetas que escriben en ese momento: Ageo, Zacarías, Malaquías, Esdras, Nehemías, y en ese mismo tiempo se escribe el libro de Esther. Entonces, fíjense, estos dos libros que están cerca son de distinta cronología, ¿no? Aunque aquí estén por orden histórico, ¿no? Por eso están aquí en orden histórico. Así los va a conseguir en las Biblias, pero para que tengan una idea. A veces salimos de un libro, de repente estamos en este libro de Deuteronomio y pasamos, bueno, aquí sí tiene secuencia, pero estamos de repente en Crónicas y pasamos a Nehemías o de Esdras a Esther, y Ruth lo tenemos aquí atrás, ¿no? Pero bueno, ya saben que fueron ordenados por el tipo de libro, ¿no? Y más o menos usted puede conseguir el orden cronológico. Aquí los tienen inclusive con algunas fechas aproximadas. Estos no son míos tampoco, esta gráfica, ¿no? Estos son los que se llaman los profetas mayores, los tienen en azul, y los profetas menores en amarillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí más o menos está el orden: Abdías, Joel, Jonás, Sofonías, todo más o menos en el orden en que esos profetas amonestaban al pueblo de Israel, o Dios mandaba a través de ellos las amonestaciones. Muy bien. Entonces ahora tenemos el Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo Testamento se escribe más o menos entre el año 44 y 96 después de Cristo, ¿no? ¿Y qué es el Nuevo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento, que son esos primeros libros que están allí, ¿no? Todos estos primeros libros de aquí, que son 39, tenían primeramente la historia del pueblo de Israel, pero también todas las profecías acerca de un Mesías que vendría, ¿sí? En el pueblo de Israel, que en realidad pues es Jesucristo, ¿no? Y pues todos estos libros apuntaban a ese Mesías. Y el Nuevo Testamento pues es la vida de Jesús, la vida de los discípulos, y sobre todo el Nuevo Testamento pues habla de todo lo que estaba profetizado aquí y que se cumplió, ¿no? Así como Jesús cuando decía, como estaba escrito, escrito está, ¿no? O como dijo el profeta tal, él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, ¿bien? Entonces el Nuevo Testamento, como vemos aquí, está compuesto de 27 libros. Aquí está en el orden en que están escritos. Los primeros son los 4 evangelios, luego viene el libro de Hechos, y hay unas cartas que Pablo le mandó a los romanos, ¿no? Entonces, carta de Pablo a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, a los tesalonicenses. Le mandó dos cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón y a los hebreos, ¿no? Cartas de Pablo a ellos, ¿no? Y tenemos cartas que escribieron otros de los apóstoles o de los seguidores de Jesús, como la carta de Santiago. Esta sí le escribió Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Judas. Este no es Judas Iscariote, este es otro Judas, porque habían dos Judas de apóstoles. Y por último se escribió pues el libro de Apocalipsis, que es un libro profético. Así que bueno, más o menos también hay una división igual, la vida de Jesús, los libros históricos, pero el libro de Hechos empieza cuando Jesús muere y sube al cielo y resucita.
resucita y subió al cielo. Y pues el libro de Hechos es un transcurso largo, ¿sí? Y allí Pablo, que es parte de ese libro de Hechos, va escribiendo cartas en el transcurso a todas estas iglesias, ¿no? Entonces el libro de Hechos abarca toda esta hasta ya el último libro que sí es Apocalipsis. Y entonces el Hechos, por supuesto, no habla de Apocalipsis, sino que habla hasta el final de la vida de Pablo, ¿sí? Entonces, bueno, el Nuevo Testamento, pues, aunque también no está ordenado en orden cronológico, sino por cartas, ¿no? Aquí está las fechas aproximadas en que fue escrito el Antiguo Testamento, si pues les interesa un poquito más. Y pues también aquí están las fechas aproximadas en que fue escrito el Nuevo Testamento. El primer libro fue el de Santiago, y así Gálatas, Mateo, Marcos, ¿no? Y hasta el último libro que fue Apocalipsis más o menos en el 96. Así que estas que están aquí son las fechas cronológicas y este es el orden como usted lo va a conseguir en los libros, ¿sí? En una Biblia, ¿no? Y pues aquí les dejo algunos regalitos que si quieren hacerle allí capturen para que más o menos sepan pues cuándo se escribe, más o menos dónde se escribió y más o menos de qué trata el libro, ¿no? Hay un recurso muy bueno, a mí me gustan dos recursos, son dos Biblias. Esta se llama la Biblia de referencia Thompson. Una persona, por cierto, está basada en Reina Valera 1960. Ahorita les voy a hablar de las versiones bíblicas. Y él pues tiene muchos suplementos allí arriba cuando tú abres Mateo, te dice más o menos cuándo fue escrito, por quién fue escrito, ¿no? Y tiene algunos dibujos arqueológicos de cosas que se han conseguido de la Biblia. Y por otra parte, otro recurso que me gusta mucho es la concordancia Strong, ¿no? ¿Qué es una concordancia? Una concordancia es como cuando uno tiene un diccionario de inglés-español, algo así, y entonces tú estás buscando el significado de tal palabra, ¿no? Entonces él la trae en orden A, B, C, D, E. Pero en una concordancia yo lo que estoy buscando es, por decir, la palabra abominable, oye, ¿dónde se encuentra? Bueno, aquí en Deuteronomio y en Hechos. La palabra abominación en Levítico, en Deuteronomio, en Proverbios, ¿dónde se encuentra, no? Entonces esto te ayuda a, si no recuerdas algunos versículos, los puedes buscar por la concordancia. Esta es una concordancia sencilla. Sin embargo, la concordancia Strong es muy exhaustiva. Aquí aparece la palabra abominación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más o menos en los lugares que esta persona creyó que era importante. Pero en realidad la palabra abominación puede aparecer 200 veces y la Strong sí te dice todas las veces que aparece. Esto te sirve mucho para hacer una prédica. Oye, yo quiero predicar sobre qué es abominación. Así que tú buscas por esta concordancia, como un diccionario, todos los sitios donde aparece, estudiate todos los versículos y pues haces un tema sobre eso. Para eso son las concordancias, es un recurso muy bueno en todas las Biblias. Pero esta Strong es una concordancia exhaustiva, ¿no? Y pues vamos a hablar un poquito más de ella. Porque aparte, pues tú puedes ir allí y ella te muestra las palabras en griego y en hebreo. Yo voy a hacer un video sobre esto en una playlist que voy a poner allí en el canal que va a ser de recursos, ¿no? Para que pues tengan recursos. Muy bien. Y esa Strong también tiene muchas cosas maravillosas, ¿no? Dice por lo menos los milagros de Jesús en orden y en dónde se escribieron, en qué libros se repiten, profecías cumplidas acerca del Mesías, en Génesis, en Deuteronomio, en dónde fue prometido el Mesías o qué cosa iba a pasar. Por ejemplo, que se vendió por 30 monedas de plata. Ah, bueno, ¿en qué parte del Nuevo Testamento aparece? ¿Sí? Así que también aparece la lista de profecías cumplidas en Cristo. A mí me gusta mucho esa Strong, ¿no? Y la Thompson me gusta más por sus cosas arqueológicas. Otra cosa que van a encontrar ahí en las Biblias que les va a servir de mucho son lo que se llaman referencias marginales, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es mi Reina Valera 1960, tiene estos numeritos aquí. Por ejemplo, dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, ¿no? Que se sentase en su trono. Ah, ¿eso es donde se prometió? En Salmos, o donde se dijo en tal lugar. Entonces esto te lleva a los versículos del Antiguo Testamento en donde se dijo. Eso se llaman referencias marginales, algunos dicen referencias cruzadas. Igual, aquí aparece Lucas 4.5 o 4.3.31 y dice una historia, pero también esta historia está en Marcos. O esta historia de Lucas 5.38, también se encuentra en Mateo 8, ¿no? Entonces son referencias que te ayudan a saber en qué otros lugares está o de qué parte del Antiguo Testamento viene la frase que está diciendo la persona aquí en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, bien,
quiero decir aquí, más o menos dando una referencia de lo que es la Biblia en general, tiene 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Tiene 1189 capítulos, ¿no? 929 del Antiguo y 260 del Nuevo. Y tiene 31.000 versículos, 23.000 del Antiguo Testamento y 7.957 del Nuevo Testamento, que ahorita voy a comentarles algo sobre esto, ¿no? Muy bien, entonces voy a volver a la gráfica y pues decirles que todos los libros del Antiguo Testamento apuntaban a Jesús. Y aquí en el Nuevo Testamento ya es la vida de Jesús y qué cosas se cumplieron en Jesús que estaban escritas acá. Entonces, fíjense, esta Biblia del Antiguo Testamento, como dice acá arriba, fue escrita en hebreo principalmente y algunos libros en arameo, ¿no? Y algunas palabras en arameo, que eran idiomas muy antiguos. Pero este Antiguo Testamento se tradujo al griego koiné, que era el griego común, aproximadamente por acá entre el siglo II, ¿no? Año entre el 300 y el 200, poquito antes allí, se hizo una traducción que se llamaba la Septuaginta, ¿no? Y se llamaba así la Septuaginta porque era, si ustedes buscan allí, pregunten por la Septuaginta, aquí dice que se desarrolló entre el siglo III, que más o menos, acuérdense que cuando decimos siglo III abarca desde el 200 hasta el 300, hasta el siglo I después de Cristo, ¿no? Más o menos unos casi 300 y algo de años, que se tradujo, ¿no? Y la tradujo, aquí está quien la tradujo, Ptolomeo II y tal. Entonces se le dice la Septuaginta porque fue traducida por 72 eruditos judíos. Los griegos, bueno, aquí también entran los reinos que gobernaban en ese tiempo. En el 600 Babilonia, que fue cuando cayó cautivo Israel. Luego viene Medo-Persia, Grecia en el año 31. Ya de aquí, del año 400 en adelante, no se escribió ningún libro, ¿sí? Pero los griegos conquistaron el mundo entero. Entre eso conquistaron Jerusalén. En el primer tema les dije que los griegos, pues, Alejandro Magno se había maravillado que el Antiguo Testamento lo señalaba a él como el que iba a gobernar y que fue escrito mucho antes. Entonces, pues, los griegos le tomaron como un respeto a la Biblia y la tradujeron al griego, ¿sí? Que ahora era el idioma del imperio gobernante en ese momento. Y esa versión se llama Septuaginta. Entonces, cuando Jesús estuvo caminando en la tierra y citaba la Biblia, justamente citaba esa Biblia en griego, perdón, que se llamaba Septuaginta. Así que era la Biblia de Jesús. ¿Qué Biblia usaba Jesús? No esta, él usaba era esta Biblia que está aquí. Y se escribe ya el Nuevo Testamento, sí se escribe en el griego koiné ya, porque en Roma se hablaba griego. Y luego, pues de ese griego, de esa Biblia en griego original, y allí el Nuevo Testamento, y igualmente la Septuaginta, empezó de aquí en adelante, del año 96, primero a escribirse en griego, 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 y luego pues cada persona que se fue a distintos lugares del mundo con la Biblia empezaron a traducirla a distintos idiomas, ¿sí? Al griego, pues al alemán, poquito a poco, ¿no? Al alemán, al inglés, a los distintos idiomas porque lo necesitaban en su idioma. Así que del griego fue traducido a los idiomas actuales que tenemos, igualmente al español como tenemos nuestra Reina Valera. Muy bien. Así que bueno, tenemos el Antiguo Testamento, más o menos en este periodo de tiempo se escribió, como en 1000 años se escribieron todos esos libros. Todos esos libros recopilados fueron traducidos al griego koiné. Fue la Biblia que usó Jesús, la que él citaba, y después de que Cristo asciende al cielo, pues empieza a escribirse el Nuevo Testamento, ¿sí? Que se escribió directamente en griego. Y de ahí en adelante empieza a traducirse a los distintos idiomas por la necesidad de tener y conocer la Biblia en los propios idiomas, ¿sí? Pero bueno, ocurrieron varias cositas de las que voy a estar hablando más adelante. La iglesia de Dios pues se mantuvo allí perseguida por Roma. Roma intentó destruir, ¿no?, a los cristianos en muchas ocasiones. De hecho, ya antes del 96 ya había muerto varios de los apóstoles, ¿no? Justamente por los gobernadores romanos. Y en el año 306 se acaba en teoría esa persecución porque Constantino el Grande, él había ganado el imperio y se convierte al cristianismo, entonces une toda la tradición romana con la tradición cristiana, pero muchos cristianos no estuvieron de acuerdo y se apartaron de allí, de esa, que vamos a hablar ahorita de eso, por eso un poquito la diferencia en las traducciones, ¿no? Y pues allí
llegó el año 538, ya pues la Iglesia unida, lo que se adoraba en Roma, los dioses y todo eso unido con el cristianismo, es impuesto ya cuando viene Roma papal. Esto lo vimos en el primer tema, invito a que vayan allí para que vean la secuencia de los reinos. Y aquí pues se hace una guerra tremenda contra la Biblia, porque pues se hace una traducción. Voy a adelantarme, no me voy a adelantar, voy a ir entonces por parte. Muy bien. Así que entonces tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y pues aquí quiero, antes de avanzar, quiero hacer un paréntesis interesante, ¿no? Y pues voy a mostrarles adelante prácticamente mi argumento de siempre, pero lo que hay en inteligencia artificial, y me dio mucha curiosidad lo que dijo. Y es que, bueno, primero entonces vamos a hablar del Antiguo Testamento. Bien, y es que la gente no acepta el Nuevo Testamento. Dice, no, el Antiguo Testamento, no, eso era para los judíos, eso ya no es necesario, porque cuando vino Jesús, bueno, pero era la Biblia que usaba Jesús, y Jesús decía, escrito está. Entonces, sí, escrito está ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Así que, bueno, es muy triste que los cristianos rechacen el Antiguo Testamento. Así que, bueno, primeramente hablemos un poquito de la veracidad del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento primero fue traducido al griego, y luego fue traducido llevado a distintos lugares, traducido junto con el Nuevo Testamento, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar toda esa tradición de traducciones, ¿no? Y pues resulta que muchos han dicho, bueno, que la Biblia fue cambiada, que no sé qué. Entonces resulta que en el año 1947, mire, estamos hablando de que aquí se tradujo la Septuaginta y luego se empezó a traducir. Fueron encontrados unos rollos, pues que llamaban los rollos del Qumrán, ¿no? Unos beduinos estaban allí con sus ovejas, ¿no? Y pues tiraron una piedra en esta cueva y escucharon que sonaban como unas vasijas, entraron y pues consiguieron dentro de las vasijas estos rollos, a lo que se le dice los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Rollos del Qumrán. Se encontraron en las cuevas del Qumrán, en Cisjordania, a orillas del Mar Muerto. Eran 972 manuscritos y la mayoría datan de 250 años antes de Cristo hasta el año más o menos 66 después de Cristo. Años antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén. La mayoría de los rollos del Mar Muerto son textos del Antiguo Testamento, ¿no? Incluye copia de todos los libros menos el de Esther. Este asentamiento del Qumrán, dice la historia que fue destruido cuando el ejército romano, en el 68, vinieron las tropas hacia Jerusalén, y entonces los celotes, que eran como los terroristas que estaban en contra de Roma, huyeron acá, a donde los esenios, que era como una de las sectas judías, y ellos vinieron aquí y destruyeron todo Qumrán, ¿sí? Pero quedaron los escritos escondidos en las cuevas porque ellos los habían estado guardando allí desde inclusive, como dice aquí, 250 años antes de Cristo. Ya los rollos del Antiguo Testamento estaban siendo guardados en esas cuevas. Y pues fueron destruidos en el año 68, pero quedaron allí los manuscritos en esas cuevas metidos allí, ¿no? Aquí tienen, este es lo que es Qumrán hoy, lo que quedó. Y pues hay ya en museos, ¿no? Están allí esos rollos del Antiguo Testamento escritos en griego. Ellos fueron muy meticulosos en escribir esos manuscritos. Estas personas del Qumrán, que eran los esenios, tenían sus creencias así medio exotéricas, medio ocultistas, ¿no? De ciertas cosas que ellos creían, pero los manuscritos bíblicos sí los traducían. Les digo eso porque ellos también tenían en esas vasijas un montón de libros aparte que hablaban de cosas así medio ocultistas, ¿no? Pero sí, la Biblia la respetaban y la tradujeron tal cual textual, del Antiguo Testamento, ¿no? Como estaba escrito, ¿no? Eran muy meticulosos en eso. Y entonces se consigue en el año 1947 y se compara con los escritos que fueron traducidos. Recuerden que esto fue antes de que viniese Cristo. Ya ellos estaban escondiendo allí el Antiguo Testamento. Entonces, cuando se compara con la Biblia que usa Jesús y los apóstoles, ¿no? Se ve que esos escritos son muy fidedignos, ¿no? Muy parecidos al texto recibido, que ya vamos a hablar de eso.
Entonces, bueno, la Biblia fue protegida primeramente por los cristianos fieles en todo este tiempo, pero también el Antiguo Testamento en unas cuevas en los rollos del Mar Muerto, que fueron conseguidos en 1947. Así que bueno, doy gloria a Dios porque dice la Biblia que su palabra permanece para siempre, ¿no? Entonces ahora hablemos un poquito del Nuevo Testamento. Ya sabemos que entonces el Nuevo Testamento habla de la vida de Jesús, ¿sí? La vida de Jesús y de los apóstoles, ¿no? Y todas las cartas que se escribieron en los viajes de Pablo y también Pedro, Santiago. Y bueno, de pues se tiene como más, no, que fue algunos, yo hice este tema, perdón, porque pues tengo algunos familiares, ¿no? Y digo algunos, varios, que no dice que la Biblia fue cambiada, ¿no? Algún primito por allí, que dice también, no, la Biblia fue cambiada porque la iglesia romana le metió mano, entonces ya no podemos confiar en ella. Entonces, bueno, no me da temor decir eso porque pues yo voy a mostrar hoy, pruebas de que pues no ha sido así. Y aunque está en la historia y aunque muchos lo usan como argumento para no creer en la Biblia y creen en otros, todos los libros que pueden menos en la Biblia, realmente Dios conservó su palabra. ¿Por qué? Porque Dios, pues si decimos que la Biblia fue cambiada y que fue alterada y que ya no la podemos usar, entonces Dios está mintiendo porque Dios dijo que su palabra permanece para siempre, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que les voy a mostrar, esto es un estudio de College Shore en Illinois, esto es un instituto bastante respetado, ¿no? Por mucho del mundo cristiano, un instituto de investigación, y ellos hacen una comparación entre los manuscritos antiguos y el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, fíjense, hay muchos de estos manuscritos que la ciencia, Discovery Channel, History, los dan como que son fidedignos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, voy a nombrar los más importantes. Hay muchos, Platón, Lucrecio, lo voy a nombrar a los más sonados, ¿no? Por lo menos Suetonio, que es el que escribió los 12 Césares, fue escrito entre el año 75 y 160 después de Cristo. Él escribió mucha de la historia del cristianismo, allí él tiene mucho. La copia más antigua que se ha conseguido se consiguió 950 años después de Cristo, ¿no? Hay una diferencia entre el original y las copias de 800 años y ahí tiene solamente 8 copias. Entonces, aquí en esta investigación, ¿cuál es la precisión que tiene? Ninguna, porque son copias muy lejos y no sabemos si realmente eran de él, pero bueno, las tomamos como muy fidedignas, inclusive pues nosotros los cristianos también. Tenemos a Heródoto, que antes de Cristo, él escribió mucha de la historia de Grecia, ¿no? Sí, bueno, antes de Grecia, de Medo-Persia, toda esa historia antigua. Y pues se consiguió en el año 900 después de Cristo. Entonces, entre los originales y las copias hay 1300 años, solamente hay 8 copias. ¿Y cuál es su precisión? Pues la misma ciencia dice, bueno, no mucha, pero bueno. Otro más, vamos a buscar otro importante, Tácito. Este también es bien citado por los canales de historia, History, National. Se escribió el 100 después de Cristo. Se consiguió en la primera copia, las copias en el año 1100. Hay 1000 años de diferencia, hay 20 copias. Y pues bueno, la precisión hay más o menos. El libro como más, por aquí no me metieron ¿cómo se llama él? Uno que es judío, Flavio Josefo. Ok, Homero, la Ilíada de Romero, que es una historia, bueno, usted sabe, 900 antes de Cristo. Y se consiguió la primera copia en el 400. Tienen 500 años de diferencia entre la copia y el original. Es el más cerca a las copias. Hay 643 copias y tiene una precisión del 95% por su cantidad de copias, ¿ves? Entonces ya aquí sí, oye, esto está bueno este libro. Bueno, pero miren el Nuevo Testamento. Fue escrito entre el año 50 y entre el año 100. Su copia más antigua es del año 130. Así que entre el original y la copia hay menos de 100 años. Hay más de 5.600 copias. Entonces la ciencia en su estudio dice, wow, tiene un 99.5% de ser un libro real. ¿Qué les parece? ¿No? Así que hay miles más, aparte de estos que están aquí, miles más de manuscritos del griego del Nuevo Testamento que de cualquier otra obra antigua. Muchos más miles que esto, ¿no? La consistencia interna del Nuevo Testamento es aproximadamente 99.5, textualmente pura. Además, existen más de 19.000 copias en siríaco, latín, copto y arameo de esos escritos en griego. ¿Qué les parece? Entonces,
Si comparamos esto con cualquier otro libro de historia, más de 23.000 copias, ¿no? Entonces, wow, sí, podemos confiar en el Nuevo Testamento como un libro real, primero para empezar, ¿no? Evidencia del Nuevo Testamento que fue escrito en el siglo I. Entonces, fíjense que esto es algo importante, esto de las cartas de los primeros cristianos. En el siglo XIX, la escuela alemana dijo que no, esos libros fueron escritos muy tarde, que esos no fueron escritos después de Jesús 300 años. Sin embargo, pues descubrimientos como el papiro 52 en el año 125 refutan esta afirmación. También hay una carta de Clemente de Roma en el año 95, imagínense, estaba vivo Juan. Cita 10 libros del Nuevo Testamento. Hay otra carta de Policarpo, muy famoso también. Él escribió a los filipenses en el 120 después de Cristo. Cita 16 libros del Nuevo Testamento. Ignacio de Antioquia, discípulo del apóstol Juan, 107 después de Cristo, nombra 7 cartas, hizo 7 cartas y pone varios libros del Nuevo Testamento. Así que históricamente en otras cartas también aparece el Nuevo Testamento como que era verídico, era algo que usaban, ¿no? Acuérdense que esto es de este instituto investigativo y de otras fuentes. Ellos hacen como una revisión de fuentes, ¿no? Aquí están historiadores que son historiadores que cita National History, ¿no? Los diferentes canales. Dice Tácito, historiador romano, y dice citas de que Cristo existió. Dice Cristo, de quien los cristianos toman su nombre, fue ejecutado durante el reinado de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Esta superstición, dicen ellos, dañina, resurgió no solo en Judea, sino porque él había resucitado, ¿no? Pero que bueno, que sí existió. Plinio, recuerde que estos eran romanos, ¿no? Gobernador romano. Los cristianos se reunían en un día fijo antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como un Dios. Y se comprometían por juramento a no cometer crímenes, ni fraudes, ni adulterio. Que esto era un estorbo para los gobernantes romanos, ¿no? Porque pues nada, si tú eres mi súbdito y yo te mando a hacer esto, tienes que hacerlo. Y los cristianos querían apartarse de todo eso. Luciano de Samontana, en una sátira, dice: los cristianos adoran a un hombre crucificado, siguen sus enseñanzas y viven sus leyes creyéndose todos hermanos, burlándose de los cristianos, ¿no? Lo escribió en su libro. Y así, ¿no? ¿Qué ganaron los judíos al matar a su rey sabio? Su reino fue abolido. Dice y que el cristianismo, cuando mataron a Jesús, porque lo mataron los judíos, ¿no? Se acabó su reinado. Y más bien, bueno, Cristo ha permanecido en la historia, ¿no? Y bueno, puntos históricos confirmados por Tácito, un historiador romano, y Josefo, un historiador judío, también citado en los canales más famosos de historia. Dicen que Cristo fue una figura real, se llamó Jesús, el Cristo, el Mesías, tuvo un hermano llamado Jacobo, atrajo muchos judíos como gentiles, fue considerado una amenaza por los líderes religiosos judíos y fue ejecutado por crucifixión bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Estos son documentos históricos que dicen pues que el Nuevo Testamento, que Cristo, perdón, primero fue una persona real y que el Nuevo Testamento tiene demasiada evidencia de que pues sí es real y que fue escrito y tiene un montón de copias que lo respaldan. Bien, entonces bueno, ahora pues voy a hablarle un poquito de eso que la gente dice. Tenemos que hablarlo porque pues es lo que la gente usa para no creer en la palabra de Dios. No, no, que la Biblia fue cambiada, que cuando Constantino unió la iglesia con el romanismo, él hizo cambio, entonces no podemos creer en eso, no, bueno, entonces vamos a ver. Eso pues es verdad, pero no es verdad. Entonces fíjense, aquí tomando también de College Shore, College Shore nos presenta este origen de todos los manuscritos del Nuevo Testamento, inclusive aquí también hay del Antiguo Testamento, y pues este gráfico yo lo tomé del video de Walter Bay. Algo que yo les recomiendo que vean, esta serie se llama Asalto Total de Walter Bay. Son excelentes, a mí me parece, en esta área yo pues apoyo a Walter Bay, son excelentes videos. Todo lo que él muestra son citas, él no va a decir nada. Ustedes van a ver que él allí cita citas de personas pesadas en cuanto a las traducciones bíblicas, ¿no? Buenos críticos, inclusive gente que tradujo la Biblia, que cualquier erudito los reconoce como personas que pues son pesadas. No estoy de acuerdo con todo lo que él dice, no, igual que con cualquier persona, no quiere decir que no, lo que dice Walter Bay, o sea, es excelente, me parece una excelente persona,
excelente en esta serie, en salud, en arqueología, me encanta todo lo que hace. Pero él allí por ahí por alguna fecha y pues no debemos colocar una fecha, pero el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Así que bueno, eso, por eso solo lo digo por eso. No me atrevería yo a poner una fecha. Sí, los eventos están muy cerca para que Cristo venga, pero no debemos poner una fecha. Él no las pone, pero ahí las asoma y eso pues ha traído controversia. Más nada, en todo lo demás pues es alguien que yo recomiendo. Muestra muchos argumentos excelentes. Y esta serie no tiene ni un desperdicio. Aquí habla sobre sociedades secretas, pero les recomiendo el video de esta serie, el 13 y el 14. Batalla de las Biblias y cambiando la palabra. Y van a ver eso que la gente dice que fue cambiado, no sé qué. Ok. Entonces yo agarré esta imagen, que por cierto no es de él, es de College Shore, y pues la traduje y yo le hice mi propia investigación. Yo investigué todo lo que él estaba diciendo. Bueno, tienen que sentarse con paciencia porque habla de que si el Codex B, el Codex A, entonces si no conocen historia bíblica es un poquito complicado, pero todo lo que cita allí tiene buen peso y buen respaldo, ¿no? Así que bien, el Nuevo Testamento, manuscritos originales del Nuevo Testamento, todos están perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los libros pues se escribían en papiros, que era un tipo de papel, en cuero, ¿no? Entonces, si yo te lo daba, pues se dañaba en 30, en 10 años, y entonces había que reescribirlo y la gente lo iba reescribiendo para tener copias. Pues no había impresora, no había, ¿no? Entonces, de esos manuscritos originales, entonces sabemos que cuando se escribieron esos manuscritos, ¿no? Esos manuscritos fueron, pues, generalmente traducidos de la Septuaginta. Y de allí, pues, esa Biblia o esas copias, ¿no? Aquí estamos hablando ya en los primeros años, fueron entonces a diferentes lugares del mundo, porque acuérdense que Pablo llevó el Evangelio a muchísimos lugares, y allí salieron pues esos primeros ancestros de los manuscritos originales, ¿sí? Sin embargo, pues hay esencialmente tres corrientes de Biblia. Y bueno, voy a hablarles un poquito de lo que la gente dice que pues no, que le metieron mano y fue cambiado. Entonces, fíjense, voy a primero hablarles un poquito de aquí, de lo que se llama el textus recepto, el texto recibido, el texto tradicional, ¿no? Estos son casi originales en texto, inclusive ellos aquí en estas líneas de Biblia hay textos que se parecen muchísimo o son fidedignos al texto, a los rollos del Qumran, al Antiguo Testamento, a la Septuaginta, ¿no? Entonces, pues son bastante valiosos. Y pues resulta que en el año 70, cuando vino Roma, muchos cristianos huyeron a Pela, que eso era en Palestina. Acuérdense que Jesús dijo que pues cuando vieran la dominación desoladora huyeran, para ellos y para nosotros en el tiempo del fin también. Y pues allí se conservaron todos esos libros, pues de mano de los primeros cristianos a ellos, ¿no? Y ellos se fueron de allí y pues de allí sale una versión que se llama versión gótica, que fue traducida de aquí, pues estamos hablando de los primeros siglos, años 100. Luego entonces viene el año 100, 200, 300, ¿no? Para el siglo IV, de aquí se traduce la versión gótica, que fue escrita para los godos. Por cierto, a estos godos Roma los persiguió y los acabó. De aquí salen los ostrogodos y los visigodos, que fueron parte de los tres cuernos, si vieron el primer video, arrancados. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué Roma no le interesaban los godos, ¿no? Y era porque tenían los escritos fidedignos. Una de las cosas era por eso, por los escritos fidedignos del Antiguo Testamento. Toda esta rama fue perseguida. Todos estos fueron los perseguidos por Roma y que fueron tratados de eliminar. Por otra parte, tenemos lo que es la pechita. Hoy hay una traducción de esta pechita. Era el idioma, esta es la que le dicen versión siríaca. Esta es una versión siríaca, era el idioma que se hablaba en Asia Occidental, ¿no? Y fue conservada los idiomas, esas formas semíticas del Antiguo Testamento. Así que es una Biblia muy adaptada al idioma y sirvió para entender qué significan esas palabras que decían los apóstoles, ¿no? Y pues es lógico que la Biblia estuviese aquí porque justamente Pablo pasó por las iglesias, de hecho las 7 iglesias del Apocalipsis son las iglesias de Asia. Y ustedes pueden ver que en Antioquia, por donde pasó Pablo, y justamente ellos tenían el texto de los cristianos que huyeron de Roma
y es esa Biblia pechita, ¿no? De allí sale el Codex W, que es el washingtoniano, el Codex A, que más o menos fue escrito entre el 400 y 440 después de Cristo. También viene de estos textos originales, ¿no? Que por cierto, fue donado en el 1427 a Carlos I para hacer para tener buenas relaciones con la Reforma, porque esta era la Biblia. De aquí la Biblia tomó mucho para traducir, ¿no? La Reforma fueron aquellos que no estuvieron de acuerdo con todas las enseñanzas romanas y fueron perseguidos y pues hicieron su traducción que no eran de estos escritos de aquí. De esta Biblia, bueno, por otra parte, voy a llevarlos un momentico a la gráfica, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? A partir del año de que Cristo muere, en el año 31, se empieza a escribir el Nuevo Testamento. Estamos hablando ya acercándonos al año 96, 100, 150, por allí. Los cristianos tienen que huir a distintos lugares del mundo. Son perseguidos por el Imperio Romano. Inclusive por los mismos judíos pueden ver aquí entre las escrituras del Nuevo Testamento que perseguían a los cristianos. Y entonces, bueno, hubieron dos corrientes importantes que fue donde para mí pues es la providencia de Dios. Se cuidó la Biblia, esas traducciones originales, ¿no? Llevadas por los cristianos por donde pasó Pablo, Pedro. Y una de ellas fue Irlanda. Estas son las Islas Británicas. Allí a Irlanda se conservó hasta el año 400, bueno, por mucho más. Y de allí pues Escocia, bueno, yo me sé hasta los nombres yo les voy a recomendar, por cierto, que él se los va a mostrar allí con hasta los lugares, las iglesias de esos primeros años que todavía están viejitas, pero se conservan como museo allí. Esta serie se llama Linaje, está en el canal Logos TV, así que pongan Linaje, Logos TV, temporada 1, así, Linaje, temporada 1, esto está en YouTube. Y él les va a mostrar todas esas personas que dieron su vida por conservar la Biblia, ¿no? Que es todo lo que yo les estoy hablando hoy. Me encanta esta serie, se las recomiendo. Habla inclusive de Constantino, que fue el que la gente dice que cambió la Biblia. Así que es algo que yo les invito a que vean, por favor. Así que muy bien, la Biblia fue cuidada aquí, en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, en Gales. Esto es más o menos desde los primeros años 100 hasta el año 400. Luego, pues aquí Irlanda, se llamaba Patrick, el que pues instruyó a uno que se fue a Escocia, que se llamaba Colomba. Colomba va a Inglaterra, hay uno que se llama Aida, aquí se funda la iglesia de Inglaterra, o él funda muchas iglesias en Inglaterra. Luego está otro que se llamaba, sí se me fue el nombre, en Gales, y de aquí la Biblia fue llevada a Francia, a los distintos lugares, pero donde la iglesia fue perseguida. ¿Por qué? Porque tenía esos escritos originales de aquí del Nuevo Testamento, ¿sí? Y parte del Antiguo, ¿no? Por otra parte, la iglesia de los valdenses, que esto era en el norte de Roma, ellos huyeron en esos primeros siglos allí para conservar, aquí más adelantico entre el año 100, personas se fueron allá a los valles y conservaban la doctrina pura de los apóstoles. De hecho, todos ellos guardaron el sábado, ¿no? Inglaterra guardó el sábado hasta el año 700 más o menos. Todos ellos guardaban el sábado. Por otra parte, ya los romanos desde el año 300 empezaron a guardar el domingo como día de reposo, igual que los romanos. Y las iglesias de los valdenses, que algunos dicen que comienza en 1200 con Pedro Gualdo, pero no es así, lo van a ver en el video. Valdenses significan los valles, ellos se fueron a los valles de Roma huyendo y allí conservaron esos escritos y fueron perseguidos y muertos por esa Biblia, ¿no? Eso es una cosa increíble. Y conservaron la Biblia por muchísimos años. Todas estas iglesias hasta el año 700, más o menos. Y pues las de Gales es de donde salen todas las versiones que al final llegan a los protestantes, ¿no? Y reciben los reformadores. Eso lo va a explicar Walter Bay en esos videos, ¿no? Con citas de críticos y de historiadores de eso mismo, de las traducciones bíblicas. Y vean Linaje al mismo tiempo. Es una cosa que hay una también que se llama, no se los coloqué aquí, ¿vale?
Guardianes de la Flama, también se los recomiendo. Muy bonito, una serie muy bonita. Cosas que realmente vale la pena ver, valen la pena ver. Muy bien, entonces fíjense, ¿qué sucedió? Entonces había una corriente de Biblias que eran las personas perseguidas por Roma, ¿sí? Ya que pues a Roma le estorbaban los cristianos porque no se arrodillaban delante del César, no querían robar, no querían matar, no querían, ¿sí? Entonces en el imperio pues el que mandaba pues lo que mandara tenía que obedecerse, ¿no? Entonces los cristianos querían mantenerse como Cristo les enseñó. Y ellos tuvieron que huir a distintas partes, algunos al norte de Roma a unas montañas y otros se fueron a otros distintos lugares. Irlanda fue el más fuerte en cuanto a conservar la doctrina de los apóstoles. Pero por otra parte, recuerden que también el Evangelio llegó a Roma, ¿sí? Y ahí en Roma, pues también empezaron a hacer traducciones de la Biblia. Uno del primero que le metió mano a la Biblia fue Orígenes, nació en 1800 en el 185 después de Cristo. Pero este señor resulta que aparece en los escritos masónicos, ¿no? Como alguien importante y pues ahí entonces tenemos que rascarnos la cabeza. Y mucha gente dice, no, Orígenes, que es un padre de la iglesia. Y él, pues, hay críticos que dicen, él hizo cambios en la Biblia. Porque él era esotérico, él pues creía eran los orígenes de la masonería en realidad, aunque la masonería nace muy por aquí, toma sus orígenes de este hombre que se llama Orígenes, por cierto, y pues él hace unos cambios para decir pues que Cristo era menos, ¿no? Que pues todos podemos ser Cristo, que era la creencia masónica hasta ahora, ¿no? Y entonces, bueno, la iglesia romana, la iglesia en Roma, toma más adelante, en el año 306, Constantino el Grande se hace emperador, y él manda a hacer 50 Biblias con Eusebio entre el año 339 y 341. Y allí pues se hacen unos cambiecitos. Yo voy a mostrarle más o menos algunas cosas como las que se han cambiado. Y pues sí, cuando la gente dice, no, qué ropa, está hablando de esta corriente de Biblias, que ya les voy a mostrar, ¿no? Que son las Biblias ecuménicas. Pero estas Biblias que vienen de aquí, de esta rama, no pudieron tener los cambios porque no pudieron ser tocadas por ellos porque fueron personas perseguidas y que la cuidaban, ¿no? Y de esta es la mayor cantidad de copias que hay de paso, de paso, ¿no? Entonces Eusebio hizo la misma Biblia, ojo, solo que le hizo cosita allí, le puso cambiecito, ya lo vamos a ver, para que Cristo pareciera menos. Porque en realidad, mire, si usted agarra una Biblia católica, a mí me encantan porque en vez de decir día de reposo, dice sábado directamente. Yo puedo explicarle cualquier doctrina bíblica con una Biblia traducción católica, son muy buenas, pero tiene unos cositas ahí en la divinidad de Cristo. Así que cuando usted quiere estudiar lo más profundo, pues sí le toca ir a los idiomas más originales, ¿no? A traducciones que no fueron tocadas ni por Orígenes ni por Eusebio, sino ir aquí a Reina Valera, King James, que son versiones que tenemos a la mano. Pero en cuanto a todas las doctrinas, todas las Biblias podemos usarlas. No hay ningún problema, porque pues Dios dijo que su palabra permanece para siempre, ¿no? Así que de aquí salen todas las versiones como Reina Valera antigua, Reina Valera 60, Reina Valera 1909 y King James. Y de aquí salen otras Biblias que son católicas y ecuménicas. Entonces vamos otra vez al cuadrito. Quería entrarlos un poquito aquí en esta línea de tiempo, ¿no? Para que sepan. Pues entonces hay una versión que fue tocada por Orígenes. Eusebio la utilizó para hacer 50 copias. De allí salen entonces las versiones voy para acá entonces, fíjense otra vez acá. De aquí entonces fueron las Biblias que usó tanto Irlanda como los valdenses, ¿no? Como pues las primeras iglesias de los cristianos que se fueron de Jerusalén por la persecución de Roma, la destrucción de Jerusalén. Entonces se fueron traducidas al idioma, para los godos, perdón, que fueron también destruidos por Roma. Fue traducida también al idioma siríaco, que eran todas esas iglesias, primeras iglesias primitivas. De allí fue traducida al Codex A, que esta fue la Biblia que usó. Esto es lo que se llama el texto recibido. Todo esto aquí da como resultado algo llamado el texto recibido, ¿sí? Que son traducciones de Biblia que vienen de la iglesia de Siria, del norte de Italia, que son los valdenses, de Galia, sur de Francia,
la iglesia céltica, que era una iglesia fuertísima, que era pues las islas en Gran Bretaña, los prevaldenses, toda esta Biblia da como resultado el texto recibido. Y esta corriente fueron perseguidas. Entonces de esto hay 1900 manuscritos, ¿no? Y cada Biblia antes de 1914 viene de esta corriente, ¿no? Entre ellas pues sale la King James, y pues la Biblia del Oso, la Biblia de Casiodoro de Reina 1602, perdón, vienen de esta corriente. Entonces, fíjense, aquí quiero decirles otra cosita. Aquí, estas Biblias están muy apegadas al original, están muy apegadas a los rollos del Qumran, las cosas del Antiguo Testamento. Sin embargo, vemos que en esta corriente faltan textos. Hay unos versículos que no están, y aquí hay unos versículos en esta otra corriente que ya voy a hablar, no están. Y entonces algunos adventistas, inclusive en nuestra iglesia, dicen, no, ese versículo que donde dice, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no están en los originales, dicen ellos, ¿no? O un versículo donde dice el Padre, que habla de la divinidad, eso no están en los originales. Bueno, pero en el texto recibido, que es el texto de la Reforma, sí estaban. Y entonces dice, bueno, pero no estaban en lo más antiguo. Bueno, facilito, miren. Resulta que esto que está aquí lo respaldan las cartas de los primeros cristianos. Así como las cartas que yo les mostré que escribieron esos primeros cristianos, Clemente, Policarpo, así como la gente se manda a WhatsApp y se manda un versículo bien bonito, un versículo bonito a la tía, al tío, ellos también se mandaban, en este caso, cartas, y en esas cartas ellos citaron esas citas que la gente dice no estaban en los... Sí, pero porque en los primeros años, año 95, año 120, año 107, esos versículos sí están. Sí, sí están porque sí estaban en los originales, ¿no? Y lo escribieron aquí en el comienzo. Solo que, ¿qué pasó? Hay unos versículos allí que no le convenían a Roma y por eso hicieron esos pequeños cambios. Entonces, aquí hay otra corriente, ¿no? Ahorita antes de hablar aquí voy a mostrarles un poquito de lo que estamos hablando. Bueno, déjenme decirle que dicen, según Tesalonicenses, todo el Nuevo Testamento, dice que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Así que ya en el tiempo de Pablo, la gente estaba escribiendo por allí cartas como que fueran de ellos para decir, no, Cristo no viene ahorita, ¿no? Por ejemplo, porque es lo que dice aquí en el contexto, ¿no? Aquí dice, esto lo saqué de Reina Valera, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, ¿no? Aquí dice en la Septuaginta, pues no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, ¿no? Entonces ya Pablo estaba advirtiendo sobre esto. ¿Y quién adulteró la palabra de Dios? Fueron los perseguidos. Fueron desde Roma las poquitas versiones que hay de esto, porque esto es lo menor. Mire, fíjense que aquí estas copias que hay es el 4%. Entonces aquí hay 1900 copias y este es el 4%. Y tiene pues textos que le faltan. Textos que le faltan, pero aquí está los textos corroborados por las mismas primeras cartas. Así que esto es súper fidedigno, diría yo, ¿no? Entonces, fíjense, les voy a mostrar. Esta es una de las Biblias para mí, con todo respeto de mis hermanos. Esta es la Biblia del Nuevo Mundo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Unos pequeños cambiecitos que tiene. Ahora yo les voy a mostrar primero, esto es su Biblia. Ustedes la pueden abrir y buscar esto, allí donde ellos dicen de dónde tradujeron su Biblia. Y dice que ellos la tradujeron de los especialistas Broad Westcott y Frank Hort. Por favor, vean el video de Walter Bell, ahí le van a decir quiénes eran ellos. Eran jesuitas, eran católicos jesuitas, pero se metieron entre los protestantes como que ellos eran protestantes y tradujeron pues en la Biblia y le hicieron correcciones. Esto es bastante moderno, estamos hablando ya de 1900 por ahí. 1800, 1900. Y ellos pues, los testigos de Jehová, toman su traducción de aquí, ellos mismos lo dicen, no hay sin ningún problema, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué hace esta traducción? Es la traducción jesuita que rebaja a Jesús, a pesar de que se llaman jesuitas, ¿no? Fíjense, este es Reina Valera 60. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está diciendo que Cristo es Salvador y es Dios, porque es nuestro Dios y Salvador.
porque en realidad pues Cristo es Dios hecho hombre, ¿no? Pero mire, cuando vemos aquí en la traducción del Nuevo Mundo, dice igual de Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que han conseguido la fe tan valiosa como la nuestra. Sí, se parece, no hay problema. Mediante la justicia de nuestro Dios y del Salvador Jesucristo. Ve, ya aquí Jesucristo no es Dios, aquí está hablando de nuestro Dios como que fuera Dios el Padre y del. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio es la palabra del. Más nada. Aquí dice Dios y Salvador Jesucristo. Aquí dice Dios y del Salvador Jesucristo. Mire, una cosita agregadita ahí. Ya, si yo les muestro a ellos este versículo en mi Biblia y les digo, mira, Cristo es Dios porque dice mi Dios y Salvador. Y yo dice, no, Cristo no es Dios porque aquí dice de Dios y del Salvador, ¿no? Entonces, bueno, esos son los cambiecitos que introdujo Eusebio, ¿no? Y todas estas personas en las Biblias como, bueno, voy a mostrarles otro cambio antes de volverlos a llevar allá. Por ejemplo, a ver, ajá, esto es Hebreos, miren. Aquí en Hebreos viene hablando de Cristo, viene hablando de cuando Cristo introduce Dios introduce a Cristo en el mundo, entonces Dios dice al Hijo, dice así, más del Hijo, Dios el Padre dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que Cristo, el Padre le dice a Cristo, tú eres Dios, mira, aquí está tu trono, Dios. Entonces, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. En cambio, fíjense aquí, si leemos aquí, dice, pero del Hijo dice, Dios es tu trono. Ve, aquí ya no se le dice Dios al Hijo. Entonces, bien, y esto pues muchos de ellos no lo saben porque ellos creen que tienen una versión muy fidedigna y resulta que esta versión viene de la versión jesuita. Ellos no saben quiénes son Westcott y Hort, si no, no los colocaran aquí. Se los puedo asegurar. Vean el video de Walter Bay y van a ver quién es Westcott y Hort. Y cómo hablaban de que la Biblia de los protestantes había que cambiarla porque le tenían rabia, decían que era una serpiente. Horrible. Muy bien, entonces fíjense. Aquí tenemos pues una versión que viene como de Alejandría, esto es de Egipto, ¿no? Muchas de estas versiones vienen por allí de Egipto. No sé si ustedes saben que Egipto es el sitio del ocultismo, donde la gente pues adoraba distintos dioses, y no. Entonces, estas versiones vienen de los primeros cristianos donde pasaron los apóstoles, y estas vienen de Alejandría, Egipto por allá, en donde pues había todo ese movimiento ocultista. Es aquí está el el papiro 66, aquí tiene la fecha en que fue escrito. Esto yo lo dice, de todas maneras aquí dice, esto es de los primeros siglos, ¿no? Se llama papiro 66. Fue entre los años 175 y 225. Si alguno quiere, yo le mando esto que yo hice, yo le puse aquí las fechas, porque así es el original, pero yo quería saber de dónde salió la versión gótica, dónde salió el Codex B, Codex A, Codex D, Codex, qué son todos estos. Entonces aquí dice, de aquí viene la King James y también la Reina Valera, y de aquí vienen todas las otras católicas, como el nombre es el Codex Beza, la Biblia de Jerónimo, no, y a esta le faltan textos. Y de aquí sale la versión de Uruguay, que es la versión jesuita, que le faltan 431 textos. ¿Qué textos sacaron? Esos textos en donde Jesús, por ejemplo, es Dios. Y esta Biblia, por cierto, fue escrita en 1582. Allí Martín Lutero, si vemos la historia, Martín Lutero clavó sus 95 tesis. Martín Lutero y empezó a hacer una traducción del Nuevo Testamento al alemán. Y a ellos no les gustaba, así que sacaron su versión Douay, jesuita, que no se parecía. De hecho, a Martín Lutero les quemaban las Biblias, los perseguían, ¿no? Porque tenía esos cambiecitos ahí donde pues se ve que Cristo es como menos, ¿no? Entonces, de esa versión Douay sale la versión de las Buenas Nuevas, la versión inglesa moderna. Yo no, a veces ni las veo estas Biblias, no las he visto por allí. Y de allí, pues, es donde Eusebio, en el año de este Codex Alex, que por cierto, fue conseguido en 1844, pero pues se dice que es muy antiguo, que viene este Codex Sinaítico, que se consiguió aquí, fue escrito, yo lo busqué en la historia y de verdad sí aparece,
que fue mandado a hacer por Constantino, por Eusebio, en el año 325 al 340, y que este señor usó escritos de Orígenes, que era ese hombre que es alabado en la masonería, que tiene todo ese movimiento ocultista de que tú puedes ser Dios, Dios está en ti. Y hay otro código que se llama el Codex B, que es el manuscrito vaticano, que también lo usó Roma aquí en el año 400, y viene en realidad también de los textos de Orígenes, así que tanto este como de este fueron de Orígenes. En realidad hay dos corrientes de Biblia: el texto recibido por el que la gente dio la vida y las versiones que vienen, que en realidad tienen un origen de aquí, de ese texto, de esos textos de Orígenes, y de ahí pues la versión revisada 1981, la versión estándar americana, la versión estándar revisada, la Biblia en inglés. A esto le faltan textos. Y pues estuve investigando y la Reina Valera actualizada, que es la modernísima, dice que también pues tiene muchos de estos escritos que viene de esta corriente. No lo digo yo, lo investigué por allí. Esta es la versión estándar americana, esta aquí. Así que bueno, consíganse una Reina Valera 1960, 1909, sin ninguna Reina Valera 2000, no hay ningún problema. Y si quieren una, también úsenla. Ahora, cuando quieran estudiar la divinidad de Cristo, pues les va a costar un poquito porque tiene esos pequeños cambios. Sin embargo, déjenme decirle que yo, con esta versión traducción del Nuevo Mundo, he podido explicarle a ellos mismos que Cristo sí es Dios, porque hay unos versículos que a ellos se le escaparon a los traductores. Y que pues que Dios va a conservar su palabra, eso anótenlo. La Biblia pues fue conservada por hombres, ¿no? Dedicados a Dios y consagrados a Dios para que pues llegara hasta nuestras manos. Y de paso entonces cuando se consiguen los rollos del Mar Muerto dice, epa, esto se parece a esto, no hay ningún problema, tenemos una Biblia fidedigna, gloria a Dios por eso. Yo digo, gloria a Dios. Entonces fíjense, em, así en un resumen, tenemos dos corrientes entonces, las corrientes de todos los reformadores y los primeros cristianos, y la iglesia céltica, la iglesia de los valdenses, y tenemos la corriente vaticana, que se trata de agradar un poquito a Jesús por dos razones. Uno, por un lado están los esotéricos, ¿no? Aquellos que quieren decir que Jesús es menos, porque yo también puedo ser como Jesús, puedo ser como un maestro, puedo ser Dios, Dios está en mí. Así que, y de aquí pues sale los movimientos Nueva Era que dicen, mira, ahí en la Biblia pues fácilmente pues yo puedo ser Dios. Es más, no necesito salvación. Eso es una razón. Y la otra razón es que del lado de Roma rebajan a Jesús para poder adorar a María. Porque si yo rebajo a Jesús como un simple hombre, entonces María también es corredentora, María también es cosalvadora, María toma el lugar de Jesús. Entonces esas son las dos principales razones, ¿no? Hay muchas, ¿no? En esta Biblia hay unos cambiecitos, por lo menos en la Biblia jesuita, muy interesante. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, creo que Jacob adoró apoyado en la punta de su vara. En cambio, en esta dice, Jacob adoró la punta de su vara. Ah, aquí podemos adorar las reliquias. Entonces, ve, ahí sí podemos tener imágenes. Por una cosita pequeñita, pero no está en estos textos de aquí que tanto odian. Esos fueron los cambiecitos. Y para poder adorar imágenes hay unos versículos ahí medio extraños, ¿no? Entonces, fíjense, otra cosa importante. En un momento de toda esta historia eclesiástica, ¿no? Desde el año 100 hasta nuestros días, más o menos en el año 1500 fue la Reforma Protestante. ¿Qué fue la Reforma Protestante? Rapidito así. Por una parte, tenemos a la Iglesia de Irlanda, Escocia, Inglaterra, que de hecho era como una piedra en el zapato para Roma. Hay una imagen muy interesante, ojalá se las pueda mostrar en algún momento, donde Roma tiene una estatua de ellos mismos, que se dibuja como una mujer, y tiene una estilla, y esa estilla está en un planeta Tierra que tiene a Inglaterra pullándole el pie, como que Bercial es una piedra en el zapato. Ellos mismos, ellos saben, ¿no? Entonces, estas personas conservaron la Biblia. Ellos, por lo menos Irlanda, no se considera que estuvieron en contra de Roma, porque simplemente ellos se fueron antes de que Constantino cambiara todo. Ellos se fueron, en Irlanda se conservaba y después pasó a Escocia, Inglaterra, Gales. Claro, después cuando ellos, ya estamos hablando aquí de Escocia del año 400 y pico, sí ya era contrario a esto. La gente huía a Escocia a estudiar porque tenían escritos excelentes allá y la doctrina, guardaban el sábado, todo fino. Y la gente empezó a huir para acá.
y mandaban a sus hijos a estudiar aquí. Y por otra parte, los valdenses, allí mismito en Roma, cerquitica, en las montañas, también no se consideraban que tenían que separarse de Roma porque ellos ya estaban con su doctrina pura desde el año ciento y algo. Y aparecen por allí. Sin embargo, pues poco a poco ellos fueron siendo perseguidos, matados, todos los países que ellos evangelizaron. Pero en el año ya 1517, que ya había llegado el momento del oscurantismo, hubo una masacre continua desde el 538 hasta 1798. Dentro de la Iglesia Católica, algunas personas estudiando la Biblia dijeron, epa, nosotros estamos equivocados, como Martín Lutero, epa, mira, estamos cobrando por la salvación. Si la Biblia dice que la salvación es solo por la fe, miren, hermano, estamos aquí, mire, usted quédese calladito, porque ellos ya habían cambiado muchas cosas, ya tenían imágenes de la iglesia, traían reliquias, santos y cosas, entonces tú venías y pagabas para poder ver esas reliquias, si tú pagabas tenías tantos días de salvación o tanto tiempo menos en el purgatorio, en el infierno, ¿no? Entonces era como un método de asustar a la gente para sacarles dinero, porque era un control monetario más bien. Y el cristianismo de aquí de Roma se había convertido en negocio, ¿sí? Ellos tenían de hecho el control de la iglesia y del Estado desde el año 538, ¿no? Ya que desde aquí ya Constantino, en el año 300, había unido la iglesia y el Estado. Entonces, muy bien. Em, entonces, en este tiempo del oscurantismo se levantó gente dentro de la Iglesia Católica, como por ejemplo Martín Lutero, Zwinglio, Melantón, tratando de decirles a ellos no tenían ninguna intención de estar en contra de Roma, sino mira, vamos a cambiar, y bueno, Martín Lutero fue hasta excomulgado, expulsado, y pues nada, entonces empezó a escribir una Biblia en su idioma, en el alemán, y fueron muchos los reformadores. Entonces, ¿qué es la reforma protestante? Personas que protestaron en contra de lo que la iglesia se había convertido. Sí, entonces cuando ellos empezaron a protestar, ahora empezó más la persecución y la masacre. Y ellos empezaron a hacer muchas traducciones, pero las hicieron del texto recibido, de este texto que está aquí. Aún más los persiguieron los católicos porque no les gustaba esa Biblia. ¿Sí? Entonces, de aquí de la Reforma Protestante sale traducciones y de aquí del texto recibido sale traducciones. Entonces, fíjense, así como está aquí, 1900 manuscritos son del texto recibido. Muchas copias en siriaco, en francés, en inglés, ¿sí? Y todas están de acuerdo. Y unos poquitos manuscritos, que es el 4%, donde viene el Codex Vaticano, la versión jesuita, ¿no? Son muy poquitos, ¿no? Y no están de acuerdo, ni siquiera a veces ni entre sí, entre estos dos. Así que hay dos corrientes, el texto recibido y las versiones romanas, vamos a decirle romanas. Porque de hecho estas versiones de aquí surgen de Roma, de África del Norte, de Galia y de Francia, pero no la parte del norte donde estaban los que conservaban la fe pura. Entonces estaban las corrientes romanas, vamos a decirle así, que de hecho fueron tocadas por Eusebio y Orígenes, y todas las Biblias, que son la mayor cantidad de los protestantes, de aquellos que fueron perseguidos y matados. Bueno, ustedes pregúntense por qué. Porque son Biblias que estaban tal cual como los apóstoles. Así que fíjense, de ese texto recibido, Erasmo, que fue el primero que publicó ese texto recibido, hizo varias publicaciones, y de allí Martín Lutero, esto es historia, también lo conseguí por allí de investigación, William Tyndale, la misma Reina Valera, la King James, fueron versiones que fueron para traducirlas tomadas del texto de Erasmo de Rotterdam, que es lo que era el texto recibido, ¿no? Así que en 1633 cuando se le pone ese nombre, el Textus Receptus. Ahora tienes el texto recibido por todos, el texto de la mayoría, ¿no? Que pues fue conservada con la vida. Ahora, por otra parte, quiero mencionárselos porque hay dos cositas. Cuando yo estoy hablando de las Biblias, estamos hablando de todo eso que les mostré en esta gráfica, que son 66 libros, ¿no? Son 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Pero hay unas Biblias, como las Biblias católicas, que tienen unos libros que ellos mismos le llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico significa de segunda inspiración.
así se llama, mire, deuterocanónimo. Acuérdense que deutero significa segunda, por eso Deuteronomio, segunda ley, la ley repetida. De segunda inspiración, los mismos católicos, y ellos lo agregaron. Estos libros no están en Reina Valera ni en King James, están en las versiones católicas. Y estos libros en diferentes concilios a lo largo de la historia no se quisieron incluir porque muchos de estos libros contradicen a los demás libros. Si pues habla de alguna cosa de los muertos, estos libros, por ejemplo, creo que es el Evangelio de Tobías, que ya les voy a decir una cosita que dice. A ver los otros evangelios apócrifos. Y estos son otros evangelios apócrifos. En el mismo tiempo del primer siglo, alguna gente escribió evangelios como el evangelio de Bartolomé, el evangelio de María Magdalena, distintos evangelios apócrifos, y que el pseudoevangelio de Mateo, el evangelio de Tomás. Hay uno de esos evangelios apócrifos que dice, y Jesús, cuando salió de la tumba, dos hombres lo agarraban por los brazos, o sea, como que él salió de allí y resucitó medio aporreado, algo así. Y venía la cruz detrás de él, caminando, imagínense. Y la cruz le decía, la cruz le hablaba a Jesús, ya predicaste a los muertos. Eso ni siquiera está aquí, pero la gente los usa, ¿no? Dice Discovery, y a veces no, el Evangelio de María Magdalena, ahí dice que Jesús amaba mucho a María, entonces como que Jesús era el marido de María Magdalena. Pero ahora, ¿qué pasa con esos libros? Porque yo no creo en ellos, ni debemos creer en ellos. Mira, Isaías 8:20 del Antiguo Testamento dice claro, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, ¿no? ¿Qué es a la ley y al testimonio? La ley y el testimonio son los libros de la ley, ellos se referían a eso, y a los profetas. Entonces, si un libro de la Biblia contradice a lo que escribió Moisés y los profetas, no es de la Biblia. Por eso, inclusive en los concilios que hubieron, en todo este transcurso, que de hecho hubo un momento en la historia en que Roma se reunió para hacer concilios y decidieron, no, estos 66 libros, porque estos 66 libros, todos están de acuerdo, todos, no se contradicen ninguno. Entonces, Roma sí metió mucho tiempo después estos libros, ellos mismos le dicen deuterocanónicos, de segunda inspiración, así que no están en la Reina Valera. Y tienen cosas medio extrañas. Y aparte de eso, están lo que se llaman los evangelios apócrifos, y que el evangelio de Judas, imagínense ustedes, el evangelio de María Magdalena. Y déjenme buscar por aquí, a ver si tengo un escrito que pregunté por allí sobre esos apócrifos para que ustedes vean lo que dice. Me pareció muy curioso. Oye, no lo tengo por aquí. Dice que esos evangelios son evangelios gnósticos, imagínense ustedes. Oye, no sé, no lo tenía por aquí. Fui y le pregunté a Gemini y le pregunté a qué eran los evangelios apócrifos y dice que son evangelios gnósticos escritos en los primeros siglos. Ah, yo lo coloqué aquí. Yo me hice mi investigación, no crean que vivía Walter Bey ahí, o a ver si lo que Walter Bey dice, la Biblia dice escudriñarlo todo, retenerlo bueno, y además nosotros tenemos que, como los verianos, comprobar hasta lo que yo digo. Así que bueno, miren, estos son los evangelios gnósticos, se escribieron más o menos desde el tiempo de los apóstoles, empezaron a escribir evangelios raros, que era lo que decía Pablo, hasta el año 400, y yo lo busqué allí, pueden buscarlo, dice que esos evangelios son evangelios gnósticos, evangelios apócrifos. Y entonces empezaron a escribirse, si los datamos, los debemos poner algo así. Mientras estaban con el texto santo por aquí, original y tal, y Roma también estaba tratando de hacer sus versiones, alguien escribía también por allí evangelios apócrifos. Y todos están en desacuerdo con las doctrinas de los apóstoles, o por lo menos muchas de sus partes, ¿no? Entonces, bien, para mí, pues, 66 libros, como inclusive Roma alguna vez estuvo de acuerdo. Bien. Entonces, bien, ahora con todo lo que hemos estudiado, yo quiero volver aquí un momentico y decirles algo interesante. Hay algunos cristianos, ¿no? Bien intencionados, vamos a decirlo así, porque no saben, a lo mejor escuchan lo que dice su pastor, y la Biblia pues dice que debemos escuchar a nuestros pastores. Sin embargo, si ellos están hablando algo contrario a la Biblia, pues merecen amonestación, así como en un momento
Pablo amonestó a Pedro, siendo Pedro uno de los apóstoles. Y mire, usted está equivocado en esto, venga para acá, vamos a hablar. Y se hizo un concilio ahí en el libro de Hechos, ¿no? Creo que Hechos 15. Muy bien, miren, en la mayoría de las iglesias cristianas dicen que el Antiguo Testamento no es necesario, que eso está abolido porque ya teniendo el Nuevo Testamento ya tenemos la vida de Jesús y Jesús es suficiente para la salvación. Amén, sí, Jesús es el único camino a la salvación, el único, no hay otro. Sin embargo, pues el Nuevo Testamento tiene 7.957 versículos, ¿sí? Entonces yo hice una investigación y pregunté en varias fuentes, fui a ChatGPT y le pregunté, pero también agarré y busqué las fuentes de donde me lo dio él. Y pues le dije, ¿cuántos versículos hay en el Nuevo Testamento que vienen del Antiguo? Entonces dice, citas directas 300. O sea, donde Jesús dice, escrito está, como dijo el profeta Jeremías, como en el libro de Daniel fue dicho. Entonces, fíjense, el mismo Jesús citaba el Antiguo Testamento porque no había Nuevo Testamento. Y alusiones indirectas hay unas 1000, dice acá, ¿no? En un estimado de 1300 citas del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces, fíjense, si el Nuevo Testamento tiene 8000 citas y de esas 8000, 1300 son del Antiguo Testamento, entonces, bueno, quitemos el Antiguo Testamento del Nuevo y van a desaparecer un montón de las cosas que enseñó Jesús. Tristemente, el que dice que el Antiguo Testamento no es necesario, pues a mí me da mucha tristeza y les amonesto, hermanos, a que no desechen la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, ¿sí? Como estaba en los profetas y en la ley, dice Jesús. Entonces, fíjense, esto que está aquí es una investigación de este señor, Gregory Shinkan, ¿no? En su obra del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en el Nuevo. Y dice que hay 295 citas directas donde se dice, como dijo Ezequiel, como dijo Daniel, ¿no? Sin embargo, pues hay 1000. Bueno, aquí yo le pregunté, me dije, bueno, dame las fuentes confiables. Que, bueno, si quieres buscar en otras fuentes académicas, tienen a Bailey Carson, Nestle Alan. Este es bien pesado, este señor de aquí. Gente que hizo traducciones del Nuevo Testamento y del Antiguo. Y pues ellos contaron, esta cita viene aquí, esta cita viene aquí, hicieron un conteo y todo. De hecho, yo le dije, me dice, ¿quieres que te haga un conteo de en qué lugares están? El libro más citado es Isaías, 85 veces, 75 veces, y ahí me los colocó. ¿Quieres que te lleve a cada cita? Ustedes pueden hacerlo para que ustedes vean. Entonces yo le pregunté, porque este es mi argumento también, yo le pregunté al ChatGPT. Acuérdense, esto es una máquina. Yo no recomiendo que basen su enseñanza bíblica en una máquina. Yo solamente quise hacerlo así porque voy a preguntarle a una máquina que razona. Razona ahí para ver. Y es mi mismo argumento de toda la vida. Primera vez que lo escucho en la inteligencia artificial. Dije, le puse una pregunta, yo le puse, ¿es lógico que uno diga que el Antiguo Testamento no es necesario? Dijo, ¿es lógico ser cristiano y no considerar necesario el Antiguo Testamento para entender correctamente las doctrinas bíblicas? Le pregunté yo. Breve respuesta. No es lógico ni coherente con la enseñanza del Nuevo Testamento rechazar la necesidad del Antiguo Testamento para entender correctamente la fe cristiana. Razones bíblicas teológicas. Jesús y los apóstoles afirmaron la autoridad del Antiguo Testamento. Él dijo, no penséis que he venido a abolir la ley ni a los profetas, no he venido a abolir sino a cumplir. El Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesús y los apóstoles, no había otro libro en ese tiempo. Esto fue lo que me dijo una máquina, ojo. Las doctrinas fundamentales se basan en el Antiguo Testamento. El pecado y la caída en Génesis. La promesa del Mesías empieza en Génesis 3:15 y hay 350 profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Aquí no lo dice, pero eso lo sé yo en otro estudio. Así que sin el Antiguo Testamento, pues Jesús queda en el aire porque, ¿dónde se prometió? ¿Dónde se cumplió? No sirve. El sistema de sacrificios, pues que prefiguraba a Jesús, que estaba en Levítico. La justificación de la fe de Pablo, que él argumenta, dice, Abraham creyó por la fe y le fue contado por justicia. Así que inclusive la fe viene del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no se entiende sin el Antiguo. Ejemplo, usted va a leer Hebreos y no va a entender lo que están hablando de Melquisedec si usted no entiende el Antiguo. Dígame Apocalipsis, que es la serie que estamos estudiando los días martes. Cuando usted lee ahí las bestias y dice un león, oso, leopardo, si usted no va al libro de Daniel, lo siento, usted no va a entender el Apocalipsis, ni el libro de Éxodo, ni el libro de Ezequiel, ejemplo, porque toda la profecía viene del Antiguo.
Lo siento, si usted no estudia el Antiguo Testamento, va a ser como hacen la mayoría de los cristianos. ¿Qué significa la bestia? No, eso es Rusia, eso es China, eso es mentira, eso no es lo que dice la Biblia. Yo no puedo aplicar los símbolos modernos a los símbolos bíblicos. Yo tengo que ir al Antiguo Testamento, de donde el profeta está citando eso, para ver quién dice Daniel que es ese oso, ese leopardo, ¿no? Entonces por eso caemos en falsas doctrinas, porque rechazamos el Antiguo Testamento. La alianza de Jeremías 31, ajá, que es el nuevo pacto, viene del Antiguo Testamento. Ya tenemos un tema sobre esto, por favor, para que lo revisen. Viene el tercer tema de esta misma serie. La Biblia es una historia unificada, la Biblia es una revelación progresiva, no los libros desconectados. Esto es una inteligencia, acuérdense, pero eso es lo que yo pienso hace muchísimos años. Objeción común para que el Nuevo Testamento es suficiente. Dice, cierto, el Nuevo Testamento contiene el mensaje de salvación claro, pero entender por qué necesitamos salvación, quién es el Mesías y cómo Dios ha actuado en la historia requiere el Antiguo Testamento. Conclusión, la máquina, acuérdense, rechazar la necesidad del Antiguo Testamento como parte esencial para entender las doctrinas cristianas es incoherente con el cristianismo bíblico y con la propia práctica de Jesús y los apóstoles. O sea, usted no está siguiendo a Jesús. Ser cristiano sin el Antiguo Testamento es como empezar un libro en la mitad y tratar de entenderlo sin el contexto de los primeros capítulos. Entonces me dice, ¿quieres que te haga una lista de las doctrinas con su base en el Antiguo Testamento? Hasta eso. ¿Quieres que te ponga todas las doctrinas del Nuevo Testamento y te diga de dónde vienen? Y si que no, bueno, ahí está. Y eso es lo que he pensado yo desde hace 15 años que empecé mi estudio de la Biblia. Creo que más 17, 15, 17 años. A profundidad, y pues pienso lo mismo. O sea, si Jesús decía, o sea, a la ley, al testimonio, usaba el Antiguo. De hecho, es que yo no voy a poder explicar profecías sin el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, reflexionen en lo que estoy diciendo. Se los di aquí para que vean cómo piensa una máquina con lógica. Es lógica, de hecho, debemos usar la razón, dice Pablo, siempre y cuando no contradiga la Biblia, y pues usar el Antiguo Testamento va con lo que enseñó Jesús, va con lo que enseñaron los apóstoles. Así que bueno, ahí les dejo eso de reflexión. Muy bien. Bueno, aquí están algunas citas. Porque Cristo está, dice en el libro de Hechos, en el libro de los Salmos fue hecha y despierta la habitación, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Y así ustedes van a ver en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora fíjense, una reflexión mía aquí. Miren, según los estudiosos, de estos 7.900, 1.300 citas vienen del Antiguo Testamento, directamente citadas, o por lo menos que el autor dice, como dice en tal lado, y más o menos explica. No, ahora fíjense, cuando ustedes leen ese versículo y Jesús dice, en el principio se dijo, y se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahí él está citando Génesis. Pero los siguientes 5 versículos, él va a explicar lo que dice el libro de Génesis. Así que la explicación prácticamente es lo que está en el libro del Antiguo Testamento. Así les puedo decir, Pablo dice, y entonces como la ley que está en mí, y empieza a explicar. Y los siguientes 3 versículos, o el siguiente versículo por lo menos, es la explicación del Antiguo Testamento. Ahora, si yo les digo eso y les digo que vamos a ponerle un promedio, no vamos a ponerle 5 versículos, vamos a ponerle que de esos 1.000 versículos, él explique 3. Entonces estamos hablando de 1.300 por 4, casi 5.000 versículos vienen del Antiguo Testamento porque son explicaciones del Antiguo. Entonces yo me quedaría con 2.000 versículos. Qué triste, mis hermanos, qué triste realmente. Entonces, bueno, ahí se los dejo de reflexión. Toda la Biblia dice Dios. Bueno, Cristo dice, él respondió, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál palabra? El Antiguo Testamento, no había nuevo. Para que nos, bueno, ¿y por qué es importante eso? Mire, porque algunos dicen, no, la doctrina no es necesaria, porque con solo la fe, mire, vea el Nuevo Testamento. Aquí le voy a dar la cita, no la voy a leer todas porque pues ya tenemos bastante tiempo. Dice, donde quiera, llevado por todo viento de doctrina y estratagemas de hombres para engañar y emplear con astucia. Aquí dice, así que hermanos, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Dice que no se enseñen diferentes doctrinas, así que sí es importante la doctrina. Y la doctrina la obtenemos estudiando el Nuevo y el Antiguo. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es importante la doctrina, es algo que se repite, ¿no?
Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Así que sí tiene que ver con la salvación la doctrina, ¿sí? Así que necesitamos el Antiguo Testamento. Así que hermanos, mire, en un resumen de todo lo que hemos estudiado, y ya quiero hacer una reflexión final, ¿ha sido cambiada la Biblia? No, hermanos. No, podemos confiar en la Biblia. Esas versiones ecuménicas, como la Biblia Uruguay, como la versión vaticana, el Codex Vaticano, bueno, tienen unas cositicas por allí que adoptaron algunas Biblias como Nueva Versión Internacional, como no, pero de esta corriente aquí, King James, todas las Reina Valera 2060, 95, son Biblias que la misma estudio textual de las Escrituras y de los expertos dicen son Biblias que conservan el texto recibido y que es la mayor cantidad de 1900 manuscritos contra el 4%, imagínense. Así que pues no, Dios conservó la Biblia, hermano. ¿Ha sido cambiada la Biblia? No, porque Dios dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y pues a través de sus hijos que dieron su vida, que fueron quemados, que fueron martirizados, los pusieron en la hoguera, en las máquinas de tortura, ellos dieron su vida por conservar la Biblia. Los valdenses las llevaban escondidas en sus trajes y cuando la gente veían que a alguien sí le interesaba, sacaba algún manuscrito y se lo daban. Los niños, mire, en los niños se aprendían libros de la Biblia de memoria y esa Biblia pasaban de padre a hijos de memoria. Imagínense, sabían el libro de Mateo de memoria y esas eran sus sociedades de jóvenes. El libro de Juan de memoria y los niños de chiquiticos se sabían. Entonces cuando sus padres los mataban, ellos se sabían la Biblia y la escribían. Entonces, imagínense, escribiéndose así de padre a hijo en el caso de los valdenses. Cuando revisaron esas Biblias, se comparan con estas Biblias de Gales. O sea, estaban todas de acuerdo, todas, porque Dios conservó su palabra. Confíen en la palabra de Dios. A mucha gente, no, yo sí creo en no, en la Biblia no creo, por favor, o sea, usen su razón llevada por el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, por último, ¿no? Yo quiero decirles por qué sí confiar en la Biblia, porque por lo menos yo tengo algunos argumentos, porque Carlos Moncada sí confía en la Biblia. Miren, tengo muchas razones, una de ellas por las profecías, ¿no? Si vieron el primer video, van a ver allí cómo Dios profetizó profecías de reinos y dijo, primero iba a gobernar como imperio Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Grecia se iba a dividir en 4 reinos, luego iba a venir Roma. Roma se iba a dividir en 10 reinos. De esos 10 reinos romanos iba a salir un cuerno pequeño que es el Vaticano, pues el imperio papal. Iba a durar 1260 años. Y bueno, es interesante cómo algo escrito aquí en el año 600 antes de Cristo se cumplió al pie de la letra por miles de años. Eso es muy interesante, ¿no? Otra cosa son las profecías de la muerte y la vida de Jesús. Si ustedes van al libro de Levíticos, al libro de Éxodo, donde habla de las fiestas, ustedes van a ver allí y van a ver cómo se cumplieron todas esas fiestas en Jesús. De hecho, en la Biblia dice el año, el mes, el día y la hora en que iba a morir Cristo. Yo se los voy a mostrar en algún tema, en algún momento. Entonces tenía y eso fue escrito, el libro de Levítico fue escrito en el año 1400 antes de Cristo. Y el libro de Daniel, que es donde está el mes y el año, fue escrito 600 años antes de Cristo. Y ya decía el año, el día, el mes y la hora, entre los dos libros, que iba a morir el Mesías. Cuándo iba a morir, cuándo iba a ser bautizado, todo sobre la vida de Jesús, ¿no? Y como dice aquí, pueden buscar algunas de esas cosas en su concordancia Strong. Aquí aparecen como creo que son 46 profecías del Mesías en el Antiguo Testamento cumplidas en el Nuevo. Pero en realidad son 350 profecías que están en el Antiguo que se cumplen en el Nuevo. Imagínense. Y alguien hizo un estudio hace mucho tiempo, una estadística matemática, y en esa estadística ellos descubrieron que para que alguien cumpla solo 8 profecías de las que estaban escritas del Antiguo Testamento, para que las cumpliera así por casualidad, agarró el libro y dijo, no, yo voy a cumplir todo esto en mi hijo para hacer que mi hijo es el Mesías.
en dónde iban a nacer, a dónde se iba a ir después, todo eso. Para cumplir solo 8 profecías es una probabilidad de 10 de 10 a la 17. Eso significa una imposibilidad. No hay manera, eso lo hicieron unos matemáticos, no hay manera de que alguien cumpliese eso, sino que fuese algo divino, algo, ¿no? ¿Por qué más creo en la Biblia? Por la arqueología y la geología. Hay mucha arqueología que ahora ha podido comprobar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sí fueron libros reales, fueron libros históricos. Hay edificaciones, cosas que se han descubierto, tumbas, inscripciones, escrituras. Y la arqueología ha mostrado que la Biblia es un libro real y que las historias que tiene sí están, algunas están hasta fechadas como dice la Biblia. Y la geología, bueno, me encanta también porque ha podido demostrar que sí ocurrió un diluvio universal. Yo les invito a que vean una serie en el canal Logos TV que se llama Como en los días de Noé. Y vean, ahí hay geólogos y gente bien pesadita, entre ellos Walter Bay, por cierto, que muestran las cosas geológicas que muestran que sí existió un diluvio. ¿Por qué más yo creo en la Biblia? Mire, los hechos científicos que presenta la Biblia estaban adelantados miles de años antes y nunca fueron refutados. Por ejemplo, en el libro de el libro de Isaías, perdón, que Isaías fue escrito como 700 años antes de Cristo, ya se hablaba que la tierra era redonda. Dice, y el que está sentado sobre el círculo de la tierra, dice, ¿no? Y pues la gente creía que la tierra era cuadrada, y pues eso se vino a comprobar con Copérnico y finalmente con Colón, cuando vino a América, la tierra es redonda. ¿Quién lo dijo primero? La Biblia. No, miren esto otra cosa. En el libro de Job dice que Dios cuelga la tierra sobre la nada. Antes los griegos pensaban que, no sé si ustedes han visto una estatua de un dios griego agarrando la tierra con una bola así encima, que es Hércules. Bueno, ellos creían que era Hércules, porque como la tierra va a estar sobre la nada, eso es lo que creían los griegos en la antigüedad, antes de Cristo. Y algunos creían que la tierra estaba sobre una tortuga, creían otros. Entonces cuando la tortuga se movía, la tierra brum, se movía y había temblores. Pero en el libro de Job, en el 1400 años antes de Cristo, se escribió más o menos, dice que la tierra cuelga sobre la nada. O sea, así mismo como vino a descubrir ya después Einstein y muchos de los modernos en el año 1900, ¿no? Aparte de la teoría de la relatividad, también que es lo que es lo de la gravedad, que la Tierra tiene fuerza de atracción, igualmente el Sol. En realidad nosotros pues no estamos por ahí volando entre la nada, no, nosotros estamos atados al Sol por un campo magnético, como que tuviésemos una cuerda que nos atara y nos hiciera dar vueltas alrededor del Sol, porque si no tuviese esa fuerza magnética nos fuéramos del Sol y nos congeláramos. Entonces fíjense, la misma Biblia dice: ¿quién ordenó sus medidas y lo sabes? Hablándole a Job de la creación de la tierra. ¿O quién extendió sobre ella cordel? Así que la tierra pues está atada al sol, ¿no? Muy interesante. A 1400 antes de Cristo. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y lo volvió a repetir en Isaías, ¿no? Algunos dicen que pues el universo se está expandiendo y claro, nosotros estamos pegados al sistema solar, pero el universo se va expandiendo, todos los días crece y crece. Algunos dicen que no, porque el Big Bang, porque hubo una explosión desde el principio y tal. Bueno, que es una teoría que pues no tiene fundamento. Eso es por fe que la gente lo cree en realidad. Y bueno, y si el universo se está expandiendo, aquí dice que Dios extiende los cielos, o sea, los sigue extendiendo, ¿no? Muy bien, así que cosas científicas que hoy día pues han sido comprobadas hace poco y ya fueron escritas si fue 1400 de escrito, hace 3400 años, ¿no? Otra cosa, sus escritos son congruentes y no hay contradicciones. Ningún libro contradice a otro. Lo que dice en el libro de Job, que fue en el año 1400, es lo que dice, inclusive el libro de Job hablaba de la resurrección de Cristo y hablaba de la resurrección de los justos. Lo vamos a ver en el siguiente tema, por cierto. Cómo pues no se contradice ningún libro. Todos los libros, y un libro que fue escrito en otro idioma hace miles de años, no contradice a lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice los que escribieron en Corintios, no sé dónde. Sí, así que no tiene contradicciones. Y eso es reconocido
por personas expertas en el estudio en el estudio de las letras. Ellos dicen pues que es sorprendente cómo la Biblia, escrita por tantos autores, personas con diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes lenguajes, no contradice uno al otro. Eso es reconocido por los estudiosos, ¿no? ¿Por qué más yo creo en la Biblia? Mire, sus consejos de salud son actuales e irrefutables. Un ejemplo, hoy día se ha demostrado que una alimentación vegetariana bien llevada es una alimentación que nos produce longevidad, que da salud. Eso Harvard, Oxford, ¿no? Distintas universidades, estudios como el estudio de China, ¿no? Que una alimentación vegetariana basada en plantas, ¿no? Saludable, no vegana, que es hecha con puros productos comprados. Es una alimentación que da longevidad, como el estudio de las zonas azules, que son personas que llegan entre 100 a 120 años sanas, haciendo ejercicio, trabajando y pues bajo incidencia de enfermedad, como con una dieta vegetariana, así como dijo la Biblia al principio, ¿no? Bueno, tiene otros consejos como que no consumamos grosuras de animales, la grasa saturada aumenta el problema de diabetes, de hipertensión, consejos escritos hace 3.400 años de salud, hoy son una realidad científica. ¿Cuántos gramos de proteína por día aparece por allí en Ezequiel 4:9? Y se le da un pan al profeta y tú ves cuántos gramos de proteína comía y pues se parece a las recomendaciones actuales de bioquímica de Harper. Así que sus consejos de salud no cambian. La cuarentena de la mujer, que se hay que aislar a las personas que tienen los virus. Oh, es increíble, increíble. Esto es para estudiar una sola clase. Y por último, pues que la Biblia cambia vidas. Y es por lo que pues más me parece la Biblia interesante, ¿no? La misma Biblia, la misma vida de Pablo. Pablo, un hombre que persiguió a la iglesia, que mató a los cristianos, ¿no? Porque él creía que pues los cristianos estaban en contra del Dios de Israel. Y al final pues Dios lo cambia, lo convierte. De un asesino pues pasa a ser alguien que le predica inclusive a los gentiles, a aquellos que ellos rechazaban, ¿no? Y pues bueno, hay hombres cambiados por la Biblia que pues tienen su matrimonio destruido con el alcohol, con muchas cosas, y Dios pues les llega a su vida, los cambia, les devuelve su matrimonio. A mí me ha cambiado en muchos aspectos, me ha cambiado como esposo, como padre, como de todo, ¿no? Te ayuda a ser mejor en el trabajo, mejor en tu salud, si nosotros en realidad hacemos lo que la Biblia dice, ¿no? Así que bueno, tienes una vida que piensas que hoy no he hecho nada con mi vida, me he equivocado. Bueno, estudia la palabra, únete al Señor, que el Señor va a cambiar tu vida, va a hacer de ti pues alguien grande, ¿no? Y no digo grande en riqueza, porque no son las riquezas lo que hace una persona, es quien tú eres, y eso pues la Biblia te ayuda a cambiar y a ser cada vez mejor persona. Toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Dice el Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía y de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Una advertencia seria para aquellos que han querido meterle la mano a la Biblia, ¿verdad? Así que dice el Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerden, les invito a ver esa serie que se llama Linaje del canal Logos TV. Empiecen con el capítulo 1, ¿no? Y van viendo cómo Dios protegió la Biblia, ¿no? Allí, esto es, aquí cuando ven este mapa mundi, esto es Roma aquí, y aquí era donde pues se hizo todo ese movimiento ocultista, pero en las montañas de Roma aquí, en lugares muy difíciles, los valdenses cuidaron la palabra de Dios. En Irlanda con Patrick, en Inglaterra con Aidan, en Escocia con Columba, en Inglaterra en Gales, perdón, con Dinop, era el que me faltaba. Dios cuidó la palabra a través de los años y pues permanece hasta el día de hoy por personas que dieron su vida. Y pues nosotros hoy nos quejamos de tantas cosas, ¿verdad? Así que Dios les bendiga, que les ayude pues a seguir estudiando la palabra, a confiar que Dios ha cuidado su palabra y que permanece para siempre. Y bueno, les recuerdo pues que ya nuestro segundo tema se va a llamar así, podemos hablar con los muertos, conoce la verdad acerca de la vida y la muerte. Y pues nuestro segundo tema de la serie
el nuevo orden mundial, el sello de Dios, el sello de la bestia, el nuevo orden mundial. Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17. Muy interesante para saber quién es esa bestia y ese anticristo. Ya adelantamos una parte, así que bueno, les esperamos, que Dios les bendiga en gran manera. Así que vamos a orar. Padre Santo, Señor que estás en los cielos, te pido, Señor, que pues tú nos dirijas, nos permitas seguir haciendo las cosas en este canal dirigidos por ti, Señor. Te doy gracias por todos aquellos que han escuchado este tema. Guárdalo, Señor. Permite que ellos puedan confiar cada vez más en tu palabra y que pues la puedan poner en práctica para cambiar sus vidas, Señor. Sígueme usando como instrumento en este canal para ayudar a muchas personas. En Cristo Jesús. Amén.